Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Cristina Magno, soy profesora de inglés de UNAUR y bueno, en estos tutoriales vamos a estar abordando algunos temas relativos a lectocomprensión en inglés que nos parecen que necesitan alguna apoyatura, algún abordaje complementario a lo que tienen en el aula virtual. En este primer encuentro vamos a hablar sobre la frase nominal. Es una estructura tan importante y tan distinta entre inglés y español que recibe muchos nombres. Se lo denomina sintagma nominal, sintagma de determinante, bloque nominal. La palabra principal en este conjunto de palabras es un sustantivo, un nombre, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunos aspectos relacionados con esta construcción. Es una construcción intermedia que se encuentra entre la palabra y la oración, por eso se llama frase. La frase está compuesta al menos por dos palabras. Vamos a ver un poquito sus características, su estructura, su función dentro de la oración, la vamos a contrastar un poco con la frase en español, vamos a ver que en inglés el orden de las palabras es distinto, que es más concisa la frase, entonces a veces necesitamos agregar palabras en español que no están en inglés, ¿sí? Entonces este es el momento a veces cuando yo les digo, piérdanle un poco el respeto al inglés, o sea, tengan a la palabra como está tal cual y hacer un pasaje uno a uno, sino que a veces tienen que poner palabras de su propia cosecha para que queden correctas en español. Piensen que sus producciones se van a leer en español y tienen que ser correctas, comprensibles. Si las leyera alguien que no leyó el texto en inglés, tendría que ser capaz de comprender esa producción en español. Así que bueno, vamos a ir viendo algunos aspectos y los ejemplos van a ser tomados de un texto en particular, que lo van a ver, yo después lo voy a colgar en el aula. El título es Health Effects of Air Pollution, o sea, los efectos sobre la salud de la contaminación ambiental. Entonces, en torno a este texto vamos a extraer ejemplos y vamos a ver algunas características de esta construcción que vamos a analizar hoy juntos. Nos vamos a detener en primer lugar en el título de este texto y vamos a ver ya desde allí que hay un orden diferente en el sintagma, lo que aparecería si lo contrastamos con el español, ¿sí? Health effects, los efectos sobre la salud. Fíjense que ya estamos cambiando el orden, agregando preposición, agregando artículo. Piensen lo que pasaría si trasladáramos al español una frase que es muy conocida para nosotros, es lo que denominamos un préstamo lingüístico, personal computer, computadora personal, nunca diríamos personal computadora, ¿sí? Entonces desde el vamos, acá lo que tenemos es una diferencia en cuanto al orden de las palabras. Determinativos, premodificadores, núcleo, posmodificadores, ¿sí? En español tenemos generalmente primero el núcleo y luego los modificadores. Decimos casa blanca, no blanca casa, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a detenernos un poquito en estos ejemplos que aparecen aquí, donde dice estructura del sintagma. Some good experiences at university. Eso en español sería algunas buenas experiencias en la universidad. 3 black markers from China. 3 marcadores negros de China, o que provienen de China, ¿sí? Acá vamos a analizar un poquito el título, Health Effects of Air Pollution, y vamos a ver que tenemos la palabra principal que es efectos, delante de la palabra efectos otro sustantivo que es health, y después de ese núcleo que es la palabra effects, una frase que comienza con preposición, esa palabrita of air pollution. Si analizamos esos términos que aparecen después de la preposición, vamos a ver que también hay un núcleo, una palabra que es la más importante y otra que la está modificando. En este caso pollution sería el núcleo y air funcionaría como un premodificador. ¿Cómo la trasladamos al español? Contaminación ambiental o contaminación del ambiente. A pesar de que tenemos sustantivo más sustantivo, tenemos que ejercer una modificación. En inglés es muy común tener dos sustantivos juntos. Piensen, por ejemplo, no sé, nylon stocking, media de nylon. No diríamos en ese caso media nylonosa, ¿sí? Siempre la producción debe ser correcta en español. Vamos a hablar un poco de qué encontraríamos antes de esa palabra que es la más importante, que nunca puede faltar porque es el núcleo y es lo que va a determinar que esa construcción precisamente sea una frase nominal o un sintagma nominal. Delante de ese núcleo, que puede ser un sustantivo de diversas características, singular o plural, normalmente si es plural va a terminar en una S, la mayoría de los plurales terminan en S, hay algunos irregulares. Puede ser un sustantivo abstracto, concreto, puede ser un sustantivo de los que llamamos
incontables o de masa, por ejemplo, si fuera agua, azúcar, ¿sí? No se pluralizan esos sustantivos. Delante pueden tener determinadas palabras y estas palabras las podemos subdividir en dos grandes grupos. Palabras cerradas, es decir, un grupo de palabras que podemos memorizar, serán aproximadamente unas 50 palabras. Es productivo saberlas de memoria porque eso nos evita estar muy dependientes del diccionario, ¿sí? Y básicamente esas palabras son los artículos, los cuantificadores, ¿sí? Los números. Obviamente los números son infinitos, pero bueno, pertenecen como a esa clase cerrada. En los posesivos, my wallet, mi billetera, por ejemplo. Pero también, delante del núcleo, pueden aparecer palabras que pertenecen a un grupo que le llamamos abierto, un grupo abierto de palabras. ¿Por qué establecemos esta diferencia? Porque esas palabras pueden ser otros sustantivos, adjetivos, adverbios. Es imposible memorizar todas esas palabras, no las sabe ni siquiera un nativo. Esas palabras a veces son de nuestra área disciplinar, depende de la carrera que ustedes estén estudiando. Algunas serán transparentes, ustedes ya conocen este término, y otras las iremos a buscar al diccionario, pero es imposible conocer todas esas palabras, eso es un poco para tranquilizarlos. Pueden estar en posición prenuclear, es decir, como premodificadores antes del núcleo, y bueno, ¿qué pasa cuando las trasladamos al español? ¿Cómo comienza una frase nominal? Nos vamos a detener un poquito como para reconocer el inicio de esta construcción, retomando esta idea de que ustedes lo tienen que ver como un bloque, no haciendo un pasaje de palabra por palabra aislada, sino darse cuenta que todo ese bloque tienen que analizarlo como un conjunto, ¿sí? Porque a veces una sucesión de 5 o 6 palabras puede ser el sujeto, por ejemplo, de una oración. Entonces es útil darse cuenta que todo eso junto se podría reemplazar por un nombre. The man who lives next door, el hombre que vive al lado de mi casa, se podría reemplazar por la palabra Pedro, ¿sí? Entonces darse cuenta que todo ese bloque en realidad se está refiriendo a una persona, luego va a venir el verbo. Bueno, acá en esta filmina se pueden ver algunos ejemplos extraídos del texto con el que estamos trabajando, que fue extraído de una página canadiense, y vamos a ver en el primero, por ejemplo, the human health effects of poor air quality are far-reaching, ¿sí? Van a ver entre corchetes la frase nominal y van a ver que en este caso particular la frase comienza con un determinativo que es un artículo, ¿sí? En la segunda, these effects are, van a ver un demostrativo. Their exposure is, un posesivo. All the effects, un predeterminativo. The three different types of gases, van a ver un determinativo o artículo y un numeral. Some problems related to health, van a ver un cuantificador. No solution, otro cuantificador. Y van a ver los dos últimos ejemplos donde no hay nada precediendo a la frase nominal, al sustantivo o al adjetivo o lo que fuera la primera palabra. Individual reactions to air pollutants. O sea, en este caso no hay determinativo, ¿sí? Puede suceder eso. People who exercise outdoors. Entonces, en todas las oraciones y en muchas posiciones van a encontrar frases nominales. Y es por eso relevante analizarlo, estudiarlo, comprenderlo y ver cómo abordarlo. Bueno, se van a encontrar con una tabla donde aparecen los determinantes más salientes, los más conocidos, los más recurrentes. Estas son palabras que tienen un índice alto de aparición, mucha aparición en los textos y por eso conviene memorizarlas. Ahí vamos. Las otras palabras, bueno, es como imposible. Van a encontrar una construcción que es peculiar del inglés, que lo llamamos el genitivo sajónico, probablemente en la escuela lo estudiaron como el caso posesivo. Van a ver un apóstrofo y una S, ¿sí? Es equivalente a en español a poner la preposición de. Y bueno, ¿cómo hacemos para interpretar estas frases? Vamos a ver uno de los ejemplos del texto. The individual's health status. Van a tener primero el determinativo, una palabra que tiene el apóstrofo con la S y siempre el núcleo va a aparecer a la derecha de esa S, a la derecha de ese apóstrofo. Aunque suena fea la palabra apóstrofo, es así. Apóstrofe es otra figura. Entonces, a la derecha de la S o del apóstrofo van a encontrar el sustantivo núcleo, que en este caso es status. Entonces, todo el tiempo lo importante es tener en mente cómo hacer para trasladar estas frases al español.
Primero que nada determinamos cuál es el núcleo, ¿sí? En este caso el núcleo es la palabra status. Miramos si la oración o la frase, mejor dicho, nominal comienza con un determinante. En este caso comienza con un determinante que es de. Como estamos hablando de estatus, le vamos a dar un equivalente masculino, el estatus, ¿sí? Entonces, el estatus, y ahí vamos de derecha a izquierda, el estatus de la salud del individuo. Entonces, agregamos ese de o del para sustituir lo que en inglés es el apóstrofo con la S. Otro ejemplo, en este caso sacado no pertenece a este contexto, Susan's office is next to mine. La oficina de Susana está al lado de la mía. ¿Sí? Fíjense que en este caso no hay artículo en inglés, sin embargo lo estamos proveyendo en español para hacer una interpretación correcta. ¿Sí? Otros premodificadores, bueno, acá pueden ver el caso de adjetivos, participios, genitivos, sustantivos, acá pueden ver en estos ejemplos, physiological changes, cambios fisiológicos, exposed membrane, membrana expuesta, the body's respiratory system, el sistema respiratorio del cuerpo o corporal, heart diseases, enfermedades del corazón o enfermedades cardiológicas. En este último caso se puede ver con claridad. Esta es una frase muy típica, este ordenamiento del inglés, tener sustantivo más sustantivo, y difiere mucho del español. Fíjense que dice la palabra corazón y enfermedades, y estoy traduciendo enfermedades cardíacas o enfermedades del corazón, porque en este caso el español nos permite decir cardíacos, ¿sí? Entonces, bueno, tengamos seguridad en relación a nuestra propia lengua. Entonces, cuando tengamos una sucesión de sustantivos, les voy a dar como una pruebita fácil para resolverlo. El último sustantivo, si tenemos 2, 3 o más, el último sustantivo va a ser el núcleo, comenzamos la interpretación de allí y de derecha a izquierda vamos trasladando las palabras al español. Vamos a pasar ahora a ver qué encontraríamos después del núcleo, es decir, en posición postnuclear o como postmodificadores. Básicamente voy a hacer hincapié en las estructuras que son más recurrentes, más frecuentes. Hay algunas que no aparecen tan frecuentemente en la lengua, entonces no nos vamos a detener allí. Digamos como que la más saliente sería la preposición, la frase con preposición, la palabra of, la palabra with. Acá en la filmina tienen, por ejemplo, Pyramid of Health Effects, la pirámide de los efectos en la salud o sobre la salud. Entonces la palabra of me está señalando, me está marcando que ahí comienza una modificación, ¿sí? Luego tenemos cláusulas introducidas por verbos no conjugados. Estos normalmente son participios, participios presentes o pasados. Para hacérselo más sencillo, palabras que terminan en ing o palabras que terminan en ed. Como por ejemplo, people involved in investigation, la gente o las personas involucradas, ahí tenemos la terminación ad oído, en la investigación. 7 universities offering free courses online, 7 universidades que ofrecen cursos gratuitos online. Fíjense que en este caso la palabra con ing, el offering, la estamos interpretando como que ofrecen, ¿sí? Acá estamos incorporando términos. Y después oraciones que tienen pronombres relativos, no sé si se acuerdan de la primera parte de la cursada, who, that, which, que normalmente se traducen como que. En este caso, people who exercise outdoors, gente o personas que ejercitan en el exterior o afuera, ¿sí? Bueno, esas cuestiones queríamos conversar con ustedes en el día de hoy en relación a la frase nominal. Espero que les haya sido de utilidad este tutorial y bueno, tienen más información en el aula virtual o ya saben cómo contactarnos. Gracias.